Ya estamos de regreso en Voto por México. Estamos en el camino de una elección sui generis, marcada por la pandemia y la polarización. Faltan escasamente 3 meses para el 6 de junio y los retos y las dudas mayúsculas. ¿Cómo se desarrollará este proceso? ¿Cuál será el papel del árbitro electoral? Los retos. Y hoy en Voto por México, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, gracias por recibirnos esta mañana de jueves. Al contrario, Paco, es un gusto estar con ustedes. Vaya gran elección la que vamos a tener en apenas 3 meses, ¿eh? Ya estamos prácticamente sobre ellas. Y 2 temas que nos preocupan. El tema de la pandemia, sin duda. Hoy estamos tú y yo. En otra oportunidad estuviéramos libres. Así Hoy es. El cubrebocas es fundamental. Sin lugar a dudas, Paco. Déjame preguntarte, uno es el tema de la pandemia, el otro la polarización. ¿Cómo se ve el árbitro electoral frente a estos 2 retos? Bueno, con desafíos pocas veces vistos, Paco. Evidentemente la pandemia ha alterado todos los ámbitos de la vida social y las elecciones no son una excepción. No son las primeras elecciones que se van a realizar en el mundo en tiempos de pandemia. Hemos venido a lo largo del último año pues manteniendo una comunicación no solo muy estrecha, sino también hemos participado en la construcción de buenas prácticas para que, como me gusta decir, las elecciones y con ello la democracia no sean una víctima más de la pandemia de COVID-19. Así es. Afortunadamente tuvimos 2 experiencias en Coahuila y en Hidalgo que fueron muy positivas, que nos permitieron pues encontrar, digámoslo así, una serie de protocolos, afinar una serie de protocolos que son los que van a estar vigentes durante toda la elección y particularmente el día de la jornada electoral, con buenos resultados. Ni en Coahuila ni en Hidalgo las curvas de la pandemia se alteraron por la organización de las elecciones. Esto es un gran dato. Y esto nos impone también un desafío enorme en términos de comunicación. Sí, por ejemplo, además estás hablando ya no de 2 estados, no, sino todo el país. Por supuesto, la elección más grande de nuestra historia, tanto por el número de potenciales electores, casi 93 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán votar el próximo 6 de junio, como por el número de cargos en disputa. Son casi 21,000 cargos en disputa, lo que significa 3,000 más que hace 3 años, en 2018. Y es un contexto, insisto, en el que nosotros tenemos que desplegar una capacidad pedagógica para transmitir, yo te diría, 2 cosas. Uno, que el Instituto Nacional Electoral está haciendo todo, como lo estamos haciendo ahora nosotros justamente con cubrebocas, para cuidarnos a nuestros funcionarios, pero también con ello cuidar a la ciudadanía. Y 2, que las condiciones sanitarias no van a implicar una situación de riesgo para nadie, y mucho menos para la salud del sistema democrático. El otro gran tema es el de la polarización, pero si quieres avanzamos con ese más adelante, porque es un tema que también es novedoso por la intensidad que está teniendo este fenómeno. Por supuesto, y el golpeteo, pero déjame preguntarte, a ver, estamos hablando de 1.5 millones de funcionarios. Así es, prácticamente 1.5 millones. Estamos justo en estos días a punto de llegar a una meta inédita para la brevedad del tiempo, que es haber tocado ya 12.2 millones de puertas de las y los ciudadanos que fueron sorteados, y en estos momentos ya te puedo decir que tenemos el 1,5 millones de ciudadanos que resultan que son aptos y que vamos a necesitar el día de la Dentro de casilla. los protocolos, Lorenzo, estos 1.5 millones deberán estar vacunados. Mira, idealmente, déjame decirlo así, sería lo óptimo. Pues lo óptimo sería que todos los ciudadanos estuviéramos vacunados para el día de las casillas, para el día de la elección. Pero eso difícilmente va a ocurrir. La vacunación avanza con las dificultades naturales de un fenómeno que tiene escala global. Dicho eso, nosotros lo que estamos haciendo es partiendo de la premisa, hay comunicación con las instancias de salud. Eso sería un escenario ideal, pero nosotros no podemos garantizarlo. Lo que sí podemos garantizar son las condiciones sanitarias en las casillas, a partir, y sobre todo la aplicación de una serie de protocolos muy estrictos. Nosotros hoy en día tenemos 20 protocolos prácticamente para todas las actividades de la función electoral. Uno de ellos, que vamos a estar, explicando, haciendo público de manera muy intensa en las semanas por venir, es el protocolo sanitario de las casillas, para que todo el mundo sepa qué se va a encontrar en la casilla, no solo este 1,5 millones de ciudadanos que van a ser funcionarias y funcionarios, sino también el elector de a pie,
quien llegue a votar, lo ideal es que sepa cómo se va a comportar, cómo se tiene que comportar, cuáles son las responsabilidades, cuáles van a ser las condiciones que nos va a operar la casilla. Creo que es importante mencionar una cosa, Paco. Nosotros no somos expertos médicos, pero nos hemos auxiliado de un consejo honorario en donde están algunos de los más brillantes expertos de salud pública del país, el director de nutrición, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, la directora del Instituto de Biomédica, en fin. Ellos nos han ayudado a construir estos protocolos y por eso somos muy estrictos en la aplicación de los mismos. Por eso hoy que estamos en unas instalaciones del instituto, estamos obligados por estos protocolos a usar estos cubrebocas. Así es. En pocas palabras, tú me cuidas, yo te cuido, eso es un poco la lógica. Así es. Dicho eso, el día de la elección, en la casilla lo que vamos a ver es a funcionarios debidamente protegidos con cubrebocas, ellos sí con caretas, precisamente porque ellos están todo el día en la casilla. Tendrán la instrucción de sanitizar periódicamente todas las áreas digamos, de contacto con la ciudadanía. No se va a permitir entrar a más de 2 ciudadanos a la vez en la casilla. Por eso es importante apelar a la responsabilidad para que en el exterior, cuando haya una fila, se mantengan la sana distancia. Las rutas dentro de la casilla van a estar claramente marcadas, o sea, va a haber una ruta para entrar, una ruta para salir. Te acordarás que las mamparas, por ejemplo, tienen, donde se vota en secrecía, tienen unas cortinillas. Decidimos que esas cortinillas es muy probable, esta es una decisión que tomaremos en breve, pero es muy probable que esas cortinillas las retiremos para evitar estar tocando cosas. Le vamos a pedir a las y los ciudadanos que lleven su propio bolígrafo para que sean ellos con él el que lo marquen. Si no, les proveeremos uno que tendrá que sanitizarse, limpiarse cada vez que se utiliza. Vamos a pedir que en el momento a los ciudadanos, los funcionarios van a tratar de identificar al elector sin que se quite el cubrebocas. Si esto no es posible, se le pedirá que sin hablar se lo retire momentáneamente para que lo identifiquen y se lo vuelva a poner. Si alguien llega sin cubrebocas a la casilla, no le vamos a permitir el paso, pero le vamos a dar un cubrebocas para que pueda ejercer su derecho al voto. Es decir, son protocolos muy estrictos que hay que comunicar para dar la tranquilidad a las y los ciudadanos de que los estamos cuidando. Toma de temperatura. Mira, es muy complicado por las dimensiones. Tener 163,000 termómetros para ese efecto es complejo. Los propios expertos médicos nos han dicho que basta con un breve cuestionario a la entrada de ciertos síntomas. El tiempo en la casilla es relativamente breve. Confianza en el elector. Pero estamos en pláticas con las distintas instancias de salud para que ellos mismos nos ayuden en todos estos protocolos sanitarios de llegada a la propia casilla. Digamos que nosotros somos responsables dentro de la casilla, pero todo lo que ocurra fuera de la casilla, pues lo ideal es que tengamos no solamente apoyo de las instancias de seguridad, como siempre ocurre, sino también en este caso de las instancias de salud. ¿Qué pasa, Lorenzo, si llega alguien con síntomas? Bueno, si llega alguien con síntomas, tenemos allí una serie de protocolos específicos. Se le va a pedir, digamos así, que de preferencia no entre, pero si quiere ejercer su derecho a voto no podemos evitarlo. ¿Esto qué significará? Que se le permitirá la entrada, se mantendrán las distancias protocolarias y acabando su ejercicio del voto se sanitizará, se interrumpirá la votación para que se pueda sanitizar todo el ambiente y pueda continuar la votación en términos de seguridad. En pocas palabras, estamos, insisto, actuando protocolos que han sido revisados por médicos, por expertos de salud pública, son los mismos protocolos que se siguen, por ejemplo, en los hospitales, en las zonas de atención de personas con síntomas, y eso es lo que queremos reproducir en cada una de las 163. Eso es pensando que el 6 de junio la situación esté como hoy. Sí. Pero ¿y si no? ¿Y si estamos en rojo en un extenso porcentaje del país? ¿Se está pensando en un voto electrónico? ¿Se podrían aplazar? Mira, desafortunadamente estamos frente a elecciones, es decir, las del Congreso, que tienen plazos muy estrechos y que si se postergaran nos colocarían en una crisis constitucional. Déjame ponértelo de esta manera. El 1 de septiembre tiene que haber una nueva Cámara de Diputados, porque si no se elige una nueva Cámara de Diputados, no podríamos, por ejemplo, aprobar el presupuesto para el siguiente año, no se interrumpirían, por supuesto, las tareas legislativas, es decir, no es pensable una democracia constitucional sin un órgano legislativo funcionando. Y los tiempos son tales que no tenemos margen para posponer en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, las elecciones. ¿Por qué lo pudimos hacer en Coahuila y en Hidalgo? Bueno, porque en Hidalgo había elecciones municipales y bueno, el Congreso podía nombrar consejos municipales mientras llegaran las autoridades electas.
En Coahuila, la toma de posesión de los diputados fue hasta el 1 de enero. Entonces teníamos desde la elección originalmente planeada hasta el 1 de enero casi 7 meses, lo que nos permitió un margen de maniobra. Ese margen de maniobra no lo tenemos hoy. Por eso lo importante es, claro, estar monitoreando lo que está ocurriendo, pero sobre todo, a ver, ya tenemos una experiencia. No interrumpimos, desde cuando reabrimos los módulos, Paco, no interrumpimos el proceso de credencialización del que depende la identidad de las y los mexicanos desde agosto hasta la fecha, ni siquiera en aquellas entidades como la Ciudad de México que estuvieron durante muchas semanas en semáforo rojo. Y ninguno de esos espacios se convirtió en un centro de contagio. ¿Cómo? Aplicando protocolos muy estrictos que son justamente los que queremos replicar a escala nacional el día de la propia jornada electoral. Lamentablemente nuestro plan B en materia electoral es hacer las elecciones redoblando todas las medidas sanitarias y apelando a la responsabilidad, por ejemplo, de quien hay quienes no desean usar el cubrebocas. Bueno, aquí se trata de cuidarnos todos para salvar todos juntos a la democracia. A nadie se le va a negar el derecho. A nadie se le puede negar el derecho, pero sí a todos se les va a exigir que cumplan con ciertas medidas sanitarias para cuidarnos todos entre todos. Todo esto estos protocolos va a implicar costos. Sin duda. Extras a lo normal de una elección. ¿De dónde y se tiene? Sí, mira, desde que el momento, a pesar de que este año tuvimos un recorte presupuestal que es el más grande que nos ha aplicado la Cámara de Diputados en un año de elecciones federales, 870 millones de pesos recortados respecto a lo que nosotros señalamos necesitábamos en un presupuesto que se construyó con medidas de austeridad y la verdad creo de manera muy responsable. Y sin embargo, hemos logrado hacer ajustes para subsanar ese déficit, sin tocar la partida presupuestal que está justamente prevista para todas estas condiciones sanitarias. Es una partida que asciende alrededor de 320 millones de pesos, que nos va a llevar a comprar millones y millones de cubrebocas, millones de caretas para los funcionarios de casilla, miles de litros de material sanitizante, geles, etcétera, toallitas para que las condiciones sean absolutamente impecables desde el punto de vista higiénico y sanitario el día de la elección. Eso no está siendo mermado y no vamos por un tema de dinero a poner en riesgo a la salud de las y los ¿Tienes un cálculo ya de cuánto sería? Sí, son alrededor de 320 millones de pesos, esos están fondeados. Extras al costo de la elección, es solamente para gastos sanitarios, digamos. Muy bien. Déjame ahora sí cambiar, habías mencionado el tema, mencionamos el tema de la polarización y aquí dentro de esa polarización, ¿cómo entender, cómo lo ves como presidente consejero, las dudas sobre la objetividad y la imparcialidad del instituto? Mira, es normal que al árbitro se le cuestione. A mí me gusta, Paco, citar un fantástico texto sobre el fútbol de Eduardo Galeano, en uno de cuyos ensayos habla del árbitro. Y Galeano dice, el árbitro está condenado a quedar mal con todos. Con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde, porque siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Lamentablemente eso es recurrente, digamos, en la organización de las elecciones, más en un contexto, debo decirlo, en donde todavía no se ha alcanzado un grado de madurez democrática entre los actores políticos que les permita asimilar o asumir como algo normal en la vida de las democracias pues la existencia de eventuales triunfos y de eventuales derrotas. Lo decía Felipe González, el jefe del gobierno español, hace unos 20 años. Una de las condiciones de funcionamiento óptimo de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Y nosotros vemos que es un fenómeno realmente, digamos, poco asimilado entre los actores políticos. Por eso la autoridad electoral tiene que lidiar, digamos, con ese contexto, haciendo su trabajo, sacando tarjetas, si se me permite la metáfora, cada vez que sea necesario sacarlas, pero sobre todo con un reto que es mayúsculo, no cayendo en las provocaciones. En un contexto tan polarizado como el que estamos viviendo, y la polarización, Paco, en esto quiero ser claro, la polarización no es un fenómeno ajeno a las democracias. Pues la vida política, oye, estamos hablando de elecciones donde se disputa el acceso al poder político. Es normal que haya tensiones, confrontaciones, incluso polarización. Es más, las campañas son el espacio institucional para que esa polarización se procese de manera pacífica.
El problema que estamos teniendo son, por un lado, los niveles de polarización que ya no solamente se ocurren durante los procesos electorales, sino de manera permanente. Y en segundo lugar, un delicado componente de intolerancia, que es un valor antidemocrático, me atrevería a decir el valor antidemocrático por excelencia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, al adversario ya no lo ves como un legítimo contendiente con el que tienes diferencias y del que se vale no solamente contrarrestar posturas y contraponer propuestas, sino empiezas a quitarle incluso cualquier signo de legitimidad. Es decir, es alguien al que no le reconoces el derecho de participar y lo enfrentas con una descalificación permanente y total. En ese contexto, la tarea del árbitro es muy delicada, porque lo que hemos visto es que quien pretende vender desde ahora la idea de que el árbitro está sesgado, de que el árbitro juega con uno de los equipos y no es, en cambio, digámoslo así, este tercero imparcial que se coloca por encima y arbitra el partido. Por eso es bien delicado lo que está ocurriendo y la postura del INE tiene que ser una enorme responsabilidad. El día en que el INE se confronte con alguna de las partes, ese día el árbitro electoral está equivocándose. Pero pero tampoco tiene que caer en el otro extremo de dejar que el juego ocurra sin marcar ninguna falta, porque entonces el juego se descompone. Lo que tenemos que hacer es recordar permanentemente, cuando marquemos las faltas, de que siempre va a existir la tentación de provocar al árbitro para justificar esa postura, esa especie de profecía autocumplida de que el árbitro no era el idóneo para la elección. Déjame ser provocativo. Así es. Si esos señalamientos, esa polarización proviene de Palacio Nacional, ¿el INE está en riesgo? Digamos que el INE estaría en riesgo si cayeran las provocaciones que vienen de ahí o de cualquier otro lado. Mira, los actores políticos son eso, y hay que entenderlos. Y tienen intereses de parte, y es legítimo. El árbitro no. El árbitro tiene que tener la capacidad de ponerse por encima de los actores y con equidistancia, sin filias ni fobias, con absoluta imparcialidad, conducir el partido. Esto es señalar cuando hay faltas, sacar tarjetas cuando se tengan que sacar, de un lado o del otro, pero no caer en esa lógica de confrontación que es muchas veces donde los propios sectores políticos quieren colocar a la autoridad electoral. ¿Cómo combatir esa polarización en un sistema democrático que finalmente termina por desgastar a las instituciones, hablando de instituciones, pero también de candidatos, de partidos? Sin duda. Mira, yo creo que es una salida que puede parecer fácil, pero que en realidad no lo es, con mucha responsabilidad. Déjame, creo que es importante hacer una pausa en este sentido y recordar de dónde venimos. Venimos de un régimen autoritario en donde las elecciones eran probablemente el primero de nuestros problemas. Hoy ya no lo son. Y esto ha sido así porque hemos logrado construir un conjunto de reglas. Las reglas pueden cambiarse, pueden no gustar. Es más, con el paso del tiempo es hasta pertinente que las reglas se ajusten. Pero las reglas son las que son. Y con una condición de la democracia es que todos jueguen conforme a las reglas que contribuyeron a construir. Y en ese sentido, reglas, procedimientos e instituciones son una construcción colectiva. No las hizo un hombre, no las hizo un partido, no las hizo una postura ideológica, es una construcción de todas y todos. Hay una cantidad de luchadores sociales, políticos, incluso algunos hasta la vida dieron para construir lo que hoy tenemos. La democracia es una construcción colectiva. La defensa de la democracia y por lo tanto la identificación y, digámoslo así, la impermeabilidad frente a estos elementos como la polarización intolerante que la pone en riesgo, también tiene que ser una defensa colectiva, digo yo. A ver, en este sentido, el tiempo, tenemos una cantidad de temas que hay que abordar con el tema de la elección, pero hay tres temas que me gustaría tocar, aunque sea brevemente. Sí. El primero, el tema del financiamiento, que es invariablemente preguntarte sobre este tema, el dinero que viene de X personas, del crimen organizado, de los privados, sanciones por el financiamiento, que en lo personal te digo, vienen las sanciones a toro pasado y ya no sirvieron de nada. ¿Qué va a pasar con el financiamiento? Después te preguntaré sobre el tema de los programas sociales que se acaban ustedes de pronunciar en ese entorno contra Morena. Y vamos con esas dos. Mira, el tema del financiamiento es un tema
digámoslo así, disruptivo para cualquier democracia. Y en México lo hemos enfrentado bastante bien, con un financiamiento público generoso, que sin lugar a dudas habrá que revisar porque los montos, lejos de fortalecer a los partidos, hoy me parece incluso que los colocan en una situación de vulnerabilidad, demasiado dinero, pero que no puede reducirse de manera así, en un escritorio, digamos, de manera artificial, sino que se tiene que reducir eventualmente pensando el impacto que va a tener en las finanzas partidistas. ¿Por qué? Porque si tú solo cierras la llave del financiamiento, puedes provocar que los partidos políticos vayan a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. Y, como tú bien dices, en el contexto actual hay intereses, algunos legales, otros eventualmente ilegales, unos legítimos, otros que no lo son, que están dispuestos a financiar la política. Y ese es el debate en el que nos encontramos. Si queremos que la política sea autónoma frente a estos intereses que siempre están detrás del dinero, quien aporta dinero a la política no hace filantropía, esto tengámoslo claro, ¿no? O no. Ahora, por otro lado, tenemos mecanismos de fiscalización que son robustos, que son mejorables sin lugar a dudas. Para esta elección estamos estrenando convenios con otras instituciones de inteligencia financiera como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria, en fin, la Secretaría de Hacienda, que estimamos nos permitan hacer investigaciones mucho más puntuales, es decir, ya no escopetazos, sino tiros de precisión a partir de la construcción de modelos de riesgo, es decir, a partir de los antecedentes digámoslo así, el tipo de financiamiento indebido al que suele recurrirse. Es decir, ya sabemos cómo opera y lo que hay que hacer es poner la lupa sobre esos casos específicos. Dicho eso, en un país en donde hay una cantidad de efectivo tan grande como la que hay en México, México es el país de la OCDE con mayor flujo de efectivo en términos de la proporción del volumen de su economía, por el crimen organizado y por la economía informal, que es más de la mitad. En fin, eso es un gran problema que enfrentamos, porque el efectivo por definición no deja rastro. Así que lo que tenemos que hacer es enfocarnos sobre todo en los objetos de gasto. Un espectacular, un acto de campaña, pues es claro que ahí hay un gasto realizado. Y por eso es importantísimo, a partir de esos objetos de gasto que están allí, que dejan huella, poder compulsar con lo que los partidos nos reportan. Y por cierto, el principal motivo de sanción en materia de fiscalización a los partidos es precisamente por gastos no reportados que implican evidentemente que hay un dinero, que hay un intento de ocultamiento del dinero. Pero terminan por no incidir en el resultado, o sea, no de manera a lo que voy, sí, es a toro pasado, ya no cambian las cosas. Entiendo, por eso mismo es muy importante que despleguemos en estas elecciones, las campañas federales empezarán el 4 de abril, que a partir de entonces nosotros hagamos público, digámoslo así, y se ponga mucho énfasis de parte de los medios que tendrán que ser capacitados para poder hacer esta auditoría a lo que el INE hace, que se ponga un énfasis respecto de quién está reportando y quién no. ¿Sí me explico? Es cierto, la fiscalización ocurre después, difícilmente puede ser en tiempo real. ¿Por qué? Porque los partidos tienen la oportunidad de poder aclarar dudas, etcétera. Es como una auditoría. Claro, esa es una fiscalización en todo caso muy rápida porque tendremos que terminarla 40 días después de la jornada electoral, precisamente porque si hay gastos irregulares de montos importantes, pueden eventualmente permitirle al Tribunal Electoral anular o no alguna elección. Por eso es importantísimo que esto se vaya robusteciendo. Pero yo confío mucho en la auditoría pública, por eso lo que haga el INE en términos de fiscalización tiene que ser explicado y sobre todo tiene que ser escrutado desde los medios y desde la propia ciudadanía, generando así un contexto de exigencia para nosotros como autoridad, por supuesto, que es importantísimo, pero también para los propios partidos políticos, que al final del día son los sujetos observados y los que están sometidos a ese ejercicio de rendición de cuentas. Muy bien. Hablamos del tema de los programas sociales. Programas sociales, sí, su uso, sí, en el entorno de la pandemia y su objetivo electoral. Veía yo apenas el miércoles prácticamente se daba esta situación en contra de Morena por la utilización en el entorno de la vacunación. ¿Cómo actuar? Mira, yo creo que es importantísimo asumir, Paco, que los programas sociales no pueden ni deben suspenderse durante las campañas electorales. Hay personas que viven de ello. Programas tan delicados, por ejemplo, como el de la vacunación, digamos, indispensables para poder superar la pandemia, no pueden suspenderse. Lo que está prohibido son dos cosas. Uno, la propaganda gubernamental respecto de los programas sociales durante las campañas, esa sí se tiene que suspender. No puede estar el gobierno, ni el federal, ni los gobiernos locales, hablando o presumiendo sus programas locales
promocionándolos durante las campañas, eso tendrá que suspenderse, eso no lo dice el INE, lo mandata la Constitución y el INE va a ser vigilante de que ello ocurra, por un lado, y por otro lado lo que está prohibido evidentemente es el uso político de los programas sociales, es decir, condicionar un beneficio a cambio, digámoslo así, de un voto o de un voto en contra de alguien más o de no votar. O de la obtención de los datos electorales. Que ese es un dato justamente, un punto que justamente nosotros, pues, sobre el que hemos puesto énfasis, porque no sé, digamos, déjame decírtelo así, hay quien dice que están contra el partido A, contra el partido. No, estamos cuidando los programas sociales, porque si los programas sociales se utilizan con fines políticos, se desvirtúa la lógica de los propios programas sociales. Desde ese punto de vista, creo que lo que nos toca hacer es vigilar, pues es nuestro papel como autoridad electoral, y señalar en donde vemos algún tipo de irregularidad. Le tocará a los gobiernos, federal, local o municipal que sea, ser responsable para no incurrir en algo que, por cierto, es un delito. Y gracias a una iniciativa propuesta por este gobierno que llevó a la modificación de la Constitución, hoy son delitos graves. Por eso la comunicación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales es tan importante para poder cerrar la pinza e impedir que haya quien pretenda aprovechar, además que con dinero público, la necesidad de la gente con fines políticos, ¿no? ¿Qué opinión tienes, Lorenzo, del Acuerdo Nacional por la Democracia? Mira, todo acuerdo en democracia es bienvenido. ¿Pero es necesario? No, porque está la ley. Es decir, es un acuerdo en el que lo que se están comprometiendo es a cumplir la ley. ¡Qué bueno! Qué bueno que se refrende una y otra vez la obligación o el compromiso de cumplir la ley. Si no se cumple la ley, de todos modos va a estar el INE para hacerla cumplir. Es decir, ¿son indispensables estos acuerdos? No. Pero hay que darles la bienvenida, porque se trata de actores políticos que se están comprometiendo públicamente a cumplir la ley. De todos modos, el cumplimiento de la ley están obligados, ¿hay acuerdo o no? Para eso están las autoridades electorales. Que hacer cumplir la ley. Y yo te pregunto, en tiempos de pandemia, ya a punto de arrancar las campañas, ¿cómo visualizar las campañas? No va a haber mítines, al menos no sería lógico. Seguramente se utilizarán las redes sociales, no están reguladas. ¿Cómo entender esta situación? Mira, nosotros estamos hablando de protocolos sanitarios, Paco, en vísperas de emitir un protocolo en donde haremos una serie de recomendaciones para los actos de campaña. Son cuestiones muy elementales. Procurar respetar los aforos que las autoridades han establecido en los espacios públicos, no rebasar esos aforos, mantener la sana distancia, procurar e invitar a las y los ciudadanos que participen a tener mecanismos de protección como el cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a volverlos vinculantes, porque nosotros no nos podemos transformar en una especie de policía sanitaria que vaya, digamos, a los mítines a ver qué se hace o qué no se hace, si se cumple o no se cumple. Creo que aquí el papel de los propios medios de comunicación que van a reportar lo que ocurre en esos espacios, o de los propios partidos políticos que se van a vigilar entre sí, va a ser muy importante, y como ciudadanas y ciudadanos creo que vamos a tener una información adicional a la que nos darán las plataformas electorales y las propuestas de campaña. Si las y los actores que nos están pidiendo el voto, si las y los candidatos son responsables en términos sanitarios o no. Para mí sí es importante, seguramente como ciudadano, saber si quien está diciendo vota por mí, pues es alguien que se asume la responsabilidad de cuidarnos todos, porque es la única manera de enfrentar una pandemia. Dicho eso, creo que sí va a haber, sin embargo, un uso mucho más intensivo. Lo hemos visto elección tras elección de las propias redes sociales. Y ahí tenemos un terreno delicado, porque nosotros podemos llegar en la regulación de las redes sociales hasta donde tengamos certeza. Podemos llegar a vigilar que se cumplan las reglas electorales, por ejemplo, en las páginas de los candidatos, en las páginas de los partidos, etcétera. Pero hay un lugar en donde es difícil que entremos a pretender regular, porque, pues bueno, hay cuentas que pueden estar del otro lado del mundo y que nosotros, sobre las que no podemos tener control. Yo apelaría aquí a mucha responsabilidad y sobre todo a una acción en la que el INE participará de manera muy intensa, que es desmontar todas aquellas noticias falsas que busquen generar confusión o desinformación, ¿no? Perfecto. Dentro del entorno de la elección más grande de México en su historia, pero además es grande porque ha crecido el país. Así es. ¿Cuál será el papel del Instituto Nacional Electoral, concretamente, te lo pongo nada más como ejemplo, en las 15 entidades donde hay cambio de gobernador? ¿Es el organizador, el regulador, el que pone las normas? ¿Dónde se pone el OPLE y el instituto local?
Es una gran pregunta, Paco, porque nos ayuda a entender un sistema electoral que es muy complicado. Muy complicado. El INE es el responsable único, exclusivo de las elecciones federales. Pero en donde hay una elección local, y en esta elección va a haber elecciones locales, en las 32 entidades, es la primera vez que ocurre esto, todos los estados van a tener algún tipo de elección, algunos 3 elecciones, otros 2, otros 1 nada más, concurrentes con las elecciones de diputados federales. Entonces, en las elecciones locales, la organización de las mismas es una tarea de 2. El INE es el responsable de todo lo que tiene que ver con seleccionar a quienes van a ser funcionarios de casilla, capacitarlos, es el responsable de definir dónde van a estar las casillas, de administrar las casillas el día de la elección, y el OPLE es el responsable, digámoslo así, de todo lo que tiene que ver con la producción de los materiales locales, de la difusión de los resultados locales, los PREPs locales, y del cómputo de las elecciones locales. Es decir, es una especie de trabajo conjunto que implica una especie de cambio de estafeta. En la noche de la elección el INE le va a pasar la estafeta al OPLE para que termine el proceso electoral. Y en donde hay elecciones de gobernador estamos teniendo nosotros pues una atención particular, porque no hay modo, déjame decírtelo así, que salga bien la elección federal si una elección local sale mal. Por eso es la complejidad de una elección tan grande, tan intensa, con tanta disputa por el poder político como la que vamos a tener el 6 de junio. Perfecto. Si me permites, Lorenzo, Sí. me gustaría ir ahora a nuestra sección que es de bote pronto. Encantado. De bote pronto. A ver, Lorenzo, el guardián, el llamado guardián de las elecciones, ¿representa presión para el INE? Es solo sí o no, porque te diría que el guardián de las elecciones es el INE. No, Bueno, no. no. La confrontación con el tribunal va a marcar de alguna manera el proceso electoral. Y me refiero a la confrontación, pues porque lo sabemos, ha habido disputas, la última, justamente con el tema de la mañanera. No vamos a permitir. ¿Se transmitirán las mañaneras en la llamada veda electoral estos 3 días? Integralmente con las reglas actuales, no. Salgado Macedonio, ¿sí o no? No contesto porque soy el árbitro. Excelente, te agradezco mucho, Al Lorenzo. contrario, Paco, de veras un gusto estar contigo, como siempre. Y aquí seguiremos en Voto por México, esperamos contar con más participaciones tuyas, quedan 3 meses todavía. Sí, un poquito más de 90 días y vamos a las elecciones que vamos todos y todos a salir a sacar adelante, apropiándonos de ellas, Paco. Gracias. Perfecto. De veras. Gracias, Lorenzo. Un placer. Con peras y manzanas.